la clase pasada hablamos de la estatua de Daniel. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué le pasó a la estatua? Ajá. Una estatua de oro, de plata, de bronce y de metal con barro. ¿Se acuerdan? Los imperios, que era el imperio babilónico, el medo persa, el imperio griego y el imperio romano. Y el romano en el tiempo de Jesús terminó en 10 deditos, porque terminó partido en 10 provincias. Fue exactamente en el tiempo en el cual, ¿qué le pasó a la estatua después? Una piedra rompió la estatua. ¿Han escuchado de esa profecía de Daniel acerca de la estatua de Nabucodonosor? ¿Sí? Ok, awesome. Excelente. Entonces, esa piedra viene y derriba la estatua. Entonces, estaba explicando acerca de algunas cosas, perspectivas que tiene la iglesia acerca de todo esto. Miren, yo me había prometido no me había prometido, pero yo me había pensado que yo jamás iba a estar enseñando de escatología. Acerca del estudio de los días finales. Y eso es más que nada porque no es un ámbito que me es placentero a mí enseñar. Siempre ha sido en el lado lúgubre, en el lado triste. Pero quiero decir algo por causa de aquellos que nos están escuchando desde otras partes. Yo respeto la manera de pensar de todos. Respeto la manera de pensar de otras iglesias. Respeto la manera de pensar de mis hermanos que creen completamente en su manera de pensar acerca de los últimos días. Y yo no estoy atacando absolutamente a nadie, a ningún grupo, a ninguna forma de pensar. Pero sí estoy atacando el mal fruto que ha habido en la iglesia por la manera de creer. De manera que cuando, por ejemplo, el día de hoy voy a completar el pensamiento de lo que empecé la semana pasada. Y cuando uno empieza a ver en discusiones cristianas, hablo discusiones desde púlpitos hasta discusiones hasta entre amigos o inclusive en la web, donde tú ves las personas que defienden una manera de pensar o la otra, los frutos de lo que sale ahí es horrible. Es simplemente horrible. La Biblia dice que nosotros debemos de perseverar en lo que nos fue enseñado. Entonces, en esta iglesia nosotros vamos a perseverar de una manera y nosotros hemos escogido esperanza. No es una esperanza tonta o una esperanza ficticia o en fantasía. Entonces, las personas me pueden decir, hermano Job, usted está mal o está mal lo que está enseñando o es muy ficticio lo que está enseñando. Pero lo curioso es que los hermanos que me digan eso tienen que considerar ellos también que su manera de pensar es ficticia, que no puede ser 100% verídica. ¿Saben por qué? Porque todo lo que es el futuro, Dios lo está revelando poco a poco. Y nosotros hemos tenido el punto y lo digo con respeto, el punto de arrogancia de pensar que ya todo lo tenemos en un panorama, en un chart. Y no es cierto. Creemos que porque ya se hicieron las películas de Dejado Atrás o Left Behind y todo eso, que ya sabemos cómo va a quedar, ya dejamos instrucciones y todo eso. Yo no creo que el panorama es así. Yo pienso que el día que Cristo venga va a ser cuando menos se lo imagine la gente. De verdad, si la Biblia dice que es cuando menos se lo imagina, es porque es cuando menos se lo imagina. Y todo es en un contexto. También es curioso porque acerca de la venida de Cristo, yo no pienso que la venida de Cristo va a suceder hasta que una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia, no fragmentadas por todas partes. Por eso la unidad. ¿Quieres que venga Cristo? Hay que unir a las iglesias. Que la unión de la iglesia suceda y que una hermosa novia diga, ven. Porque es el espíritu y la novia. Dicen, ven. Entonces el Señor se deja venir. Porque si el Señor nos dejó a cargo de este planeta, entonces nosotros tenemos que preparar este planeta para que el Rey venga a recibir lo que es de Él. Y es el tema que es consistente a lo largo de la Biblia. Entonces, respetuosamente, déjenme presentar el panorama de lo que quiero enseñar el día de ahora. No es algo que a mí se me ocurrió, pero es congruente con todo lo que va en mi corazón. Es tan increíblemente relevante ahorita porque estamos nosotros en momentos donde se están decidiendo muchas cosas en lo profético y en hacia donde nosotros vamos.
en los que en estos días estamos en decisiones si vamos a brincar a la Tercera Guerra Mundial o nos quedamos tranquilos por la decisión de un solo emperador y joven para acabar. Entonces, no lo puedo creer, de verdad, ¿no? Entonces, si yo me pongo del lado de la gente que cree, sí, todo se va a acabar, todo se va a destruir, todo esto, y lo peor es de que no pueden orar en contra de ello porque piensan que es la voluntad de Dios que suceda. Entonces tenemos un panorama lúgubre, tenemos una iglesia sin poder que no está orando para que los cambios sucedan. Me pongo del otro lado, donde hay esperanza, y nosotros nos paramos en la brecha y decimos, no, esto no va a suceder porque la palabra de Dios dice. O sea, me opongo a que eso suceda porque la palabra de Dios dice, orad por vuestros gobernantes para que tengáis paz en vuestros días y que el evangelio se esparza sin ningún estorbo. O sea, el mandamiento está allí. Y cuando Pablo habló esto fue en los días de Nerón, cuando estaba siendo destruido todo alrededor de él, cuando estaba la ciudad en llamas. Y Pablo viene y escribe eso y en sus peores días, cuando ya va a ser muerto, y él dice obedecer a las autoridades. Él dice eso, obedecer a las autoridades. Y no solamente eso, oren por ellas para que Dios les permita esparcir el evangelio sin problemas. Entonces estamos en tiempos que son súper importantísimos. Entonces comienzo y vuelvo a recalcar. A.W. Tozer mencionó, así como nosotros, lo más importante de la iglesia y la cosa más imperativa y grande que la iglesia va a enfrentar va a ser su perspectiva de Dios, de cómo Dios es, porque como Dios lo miras, así eres en tu manera de orar, así eres en tu manera de tratar a la gente, así eres en tu manera de pensar en los últimos días. Y quiero también recalcar todo esto. Hoy en día voy a hablar de tres cosas. Voy a hablar acerca del panorama bíblico que nosotros estamos mirando, acerca de los días futuros. ¿Por qué me estoy metiendo allí? Porque es extremadamente relevante. Si nosotros estamos pensando o si nosotros estamos viendo aquí que como yo veo a Dios, así me vuelvo yo, también como veo el panorama de los últimos días, así yo pienso que Dios es. Entonces, y así yo me comporto. ¿Me comporto como una persona víctima en desesperanza o me comporto como una persona que está a la ofensiva y tiene algo que decir antes de que yo me vaya de este planeta? Porque Dios me ha traído a su concilio para que yo pueda decir algo. Entonces, tenemos dos tipos de panoramas aquí. Y puedo hablar primeramente de lo que leímos de la estatua de Nabucodonosor. Inclusive en Daniel capítulo 2 podemos empezar ahí. Daniel capítulo 2. Y voy a empezar desde ahí. Daniel 2. Daniel 2 está hablando Daniel acerca de la visión que tuvo Nabucodonosor de la estatua, que ya la platicamos. Entonces dice en el verso 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio, rey, que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. El rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y empezó a honrar a Daniel. Entonces brinca a Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Vamos a dejar que la Biblia solita hable. Y dice así. Y esto está hablando Isaías acerca de Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Un perfecto verso para Navidad, ¿verdad? Ahí es cuando lo escuchamos. Casi siempre, nunca en el año escuchamos este verso otra vez, pero Navidad está ahí porque es centrado en el nacimiento de Jesús. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y él se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y la parte que quiero que vean, congruente con Daniel, dice, y el aumento de su reino, de su soberanía,
y de la paz no tendrán fin. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dice desde entonces y para siempre. Desde el momento que el reino sea establecido y puesto, no tiene fin. No dice que se va a establecer el reino del Mesías y que entonces ese reino se va a suspender por 2000 años hasta que Él regrese otra vez y que entonces ese reino vuelva a crecer otra vez. No dice eso. De hecho, voy a presentar dos ideas aquí en el cual es interesante que a Daniel se le dice, cierra las cosas de este libro porque esto es para mucho tiempo después. Di conmigo, mucho tiempo. ¿Sabes cuánto es mucho tiempo? 400 y algo de años. Eso es mucho tiempo. Porque este Mesías llegó en el año 3 antes de Cristo, más o menos. Estamos un poquito fuera del calendario, como por 3 años, pero llegó el Mesías en ese tiempo. Entonces, a partir de allí, eso es mucho tiempo. En cambio, a Juan, cuando se le da la revelación de los últimos días, se le dice, no cierre las cosas de este libro porque las cosas de este libro suceden en poco tiempo. Di conmigo, poco tiempo. ¿Sabes cuánto es poco tiempo? No pueden ser 2000 años. Es poco tiempo. Entonces, hermano, no entiendo. ¿Qué está diciendo usted? Estoy diciendo que a Daniel se le dio el panorama del reino de Dios, de cómo Jesús iba a establecer su reino. Pero el chiste es que los judíos tienen pensado que Jesús iba a venir en un caballo blanco a derrotar al imperio romano y venir como rey. Pero en lugar de eso, Jesús viene como rey. Le ponen una corona de espinas, le ponen una bata, una capa encima. Está ensangrentado, lo están riéndose de él, pero no se dan cuenta que al momento que él va a la cruz, él pone su reino. Y de allí no tiene fin. O sea, estoy hablando que es completamente como la gente no entiende. Sería una tragedia que Jesús regresara y que nosotros lo hayamos extraviado, el cómo Él venga, por nuestras imágenes preconcebidas de cómo hemos sido programados para pensar que ya lo tenemos todo listo. Es una arrogancia. Y por eso es que esto que estoy enseñándoles ahorita me ha tomado 10 años. Después de un encuentro que tuve con Dios, me ha tomado 10 años el aprenderlo. Y Dios ha estado en silencio por muchos años. Y es hasta años recientes que me ha empezado a enseñar línea sobre línea, precepto sobre precepto. Hay dos lentes, dos panoramas. Y podemos ir al principio, al Edén. Que por cierto, para que no haya duda que la roca es Cristo, se menciona en varios textos. Yo los dije todos esos textos la semana pasada, que Jesús es la roca. ¿Cuántos saben que Jesús es la roca? Él dijo, yo soy la roca. Pablo dijo, Él es la piedra angular que rechazaron las personas. Isaías lo confirma Daniel. ¿Cuántos saben que Cristo es la roca que está hablando en la estatua de Daniel? Él es la roca que viene a destruir la estatua. ¿Sí? Ok, entonces, cuando venimos en el año 0, que tenemos aquí Adán y Eva, vamos a poner, bueno, el año 0, venimos al principio de la creación, cuando están Adán y Eva, Dios da órdenes. Vamos a hablar de la palabra de Dios, la palabra creativa. Estamos hablando no de logos, estamos hablando de la palabra, díganlo fuerte, la palabra rema. Entonces, la palabra rema es cuando viene Dios y dice, hágase la luz. ¿Y qué pasó? No, estamos esperando por confirmación. No. Dijo, hágase la luz y se hizo la luz. O sea, Dios habló, vámonos, se hizo la luz. ¿Esa palabra se murió en el Edén o sigue funcionando hasta el día de ahora? ¿Hay luz? Eso quiere decir que está sostenida esa palabra. Entonces vino Dios y empezó a decir, acomódense esas cosas allá, acomódense estas cosas acá, crezcan arbolitos allá, crezcan arbolitos acá. ¿Han dejado de crecer los arbolitos? Entonces a los animales dice, extiéndanse y multiplíquense, henchid la tierra, llenar la tierra, etcétera, etcétera. Me gusta la palabra henchid, aunque soy horrible, pero en fin, henchid la tierra. Entonces ya que se llena la tierra, etcétera, etcétera. Los animalitos no han parado de reproducirse. Los hemos extinguido algunos, pero siguen reproduciéndose. Pero entonces cuando llega el hombre, entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice, y Dios creó al hombre
varón y hembra los creó. Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó. Entonces Dios agarró esta preciada creación y Dios los bendijo. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Dice, sean benditos, multiplíquense y dominen y sojuzguen la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Yo no estaba, pero si ustedes se acuerdan, there you go. Entonces, dominen y sojuzguen la tierra. Entonces, hay un lente, el lente dispensacional, la manera de pensar futurista. Futurista quiere decir futuro, todo lo tiran al futuro. Y está el lente progresivo preterista, donde quiere decir pasado. Pero no es todo en el pasado, sino que es parcial. Parte en el pasado, parte en el futuro. ¿Sí? Uno es todo en el futuro, otro es parte en el pasado, parte en el futuro. Entonces, si nosotros vamos a decir, como lo escuché de una manera súper brillante de entenderlo, vamos a decir que vamos a ir a dos diferentes iglesias. Vamos a ir a una iglesia donde es una iglesia preterista parcial y vamos a ir a una iglesia futurista. La iglesia futurista, que es en donde probablemente tú y yo crecimos toda nuestra vida, nos presentaron un panorama nada más. No nos dieron los dos, nos dieron solamente uno. Y nosotros crecimos allí. Entonces, toda nuestra niñez nosotros crecimos con el espanto que se iba a acabar todo, que iban las cosas a ir mal y todo eso, y hasta ahora no ha sucedido nada. Y conste que lo estoy diciendo en un día que es muy difícil para la nación. Pero aún así, no se pierda la esperanza. Y te voy a explicar por qué. Entonces, en contexto de lo que estaba diciendo ahorita, se da la palabra rema a Adán y Eva de que ellos sean los que sojuzguen la tierra. Se da la palabra de que ellos sean los que se multipliquen, que se fructifiquen, que son benditos y que sojuzguen la tierra. Entonces, en el lente dispensacional y futurista, es como que a partir de Adán y Eva, como ellos fallaron, la palabra que Dios les dio no tuvo cumplimiento, porque ellos se negaron a dominar. Ellos le entregaron el dominio al diablo. Eventualmente Jesús lo recuperó, pero durante todo ese tiempo el dominio le fue dado a alguien más. Por lo tanto, esa palabra no tuvo cumplimiento, esa palabra se truncó allí. Entonces ahora Dios tiene que trabajar con el hombre de otra manera. Entonces viene hasta acá, hasta Abraham, y de Abraham aquí hasta la cruz hay una dispensación, donde es la dispensación de los judíos. Y él tiene que tratar con los judíos. Es una dispensación donde él tiene que tratar completamente con ellos. Lo difícil de la dispensación es de que nosotros estamos poniendo cosas en cajas y al principio empieza a hacer sentido. Pero cuando nosotros empezamos a poner la caja de la dispensación de los gentiles, que es la dispensación que se encuentra aquí, gentiles, entonces estamos teniendo un problema, porque entonces hay cosas en la Biblia que tienen un cierto fluir y al momento de cortarlo en cajas, pierde la fluidez y tenemos que inventarnos cosas para que esa fluidez continúe. Tendría que meterme en las 70 semanas de Daniel para explicar eso y yo no tengo tiempo para explicarlo. Pero en el lente futurista plantean de que las 70 semanas de Daniel son cortadas al final y hay una última semana de 7 años que no se ha cumplido. Y esa semana le toca a los judíos. Entonces, después de que sucede el rapto de la iglesia que está aquí, entonces otra vez hay 7 años de tribulación y después Dios tiene que tratar con los judíos por 7 años antes de traer su retorno a la tierra. Entonces, de hecho esos 7 años están aquí. Lo puse mal en el diagrama. Aquí están. Esos 7 años tiene que tratar Dios con los judíos. Entonces viene el reino milenial, etcétera, etcétera. Lo malo con eso es de que la palabra que Dios dio, hágase la luz, no ha parado. La palabra que Dios dio, los animalitos reproduzcanse y todo lo demás que Dios hizo, no ha parado. Pero la palabra donde Dios le dijo al hombre, gobierna, sojuzga el planeta, cumple tu misión, murió en el Edén. Y eso no es cierto. De hecho, lo curioso es de que lo primero que hizo Jesús, cuando el hombre perdió las llaves, les he explicado varias veces, Jesús fue a la profundidad del abismo, él agarró las llaves del diablo, se las pidió y las agarró otra vez y él ahora tiene todo poder y autoridad y lo primero que hace es que le da las llaves a la iglesia. Le dice, aquí están las llaves, así que de regreso a tu misión,
sé bendito, multiplícate y sojuzga el planeta. Pero ahora bajo el poder de Dios. Vamos a poner esto. Adán y Eva tienen que venir y representar a Dios en el planeta, porque si no, Jesús mismo hubiera venido aquí a pastorear el Edén y a hacer el imperio de Dios. Pero a Dios le plació que a ti y a mí, nosotros fuéramos el rostro de Dios en la tierra. Nosotros fuéramos los representantes de Dios. Entonces viene, como nosotros perdimos eso al principio, entonces Dios le encanta restaurar las cosas. Él no las tira. Es consistente desde el Antiguo Testamento, como versos como Jeremías 18, donde está Jeremías mirando el alfarero en la rueda y hace el vaso de barro, se rompe en la mano del alfarero. Él no tira ese barro, sino que agarra el mismo barro y vuelve a crear otro vaso nuevo. Y dice, yo puedo hacer con ustedes, Israel, como este hombre hizo con el barro. Yo no voy a escoger a otro, voy a agarrar y voy a hacer algo hermoso. O no voy a tirar el barro. Dios no nos tira a nosotros. ¿Tú piensas que tu cuerpo es algo que Dios quiere destruir y deshacerse de él? No, Dios lo quiere reintegrar otra vez. Tu cuerpo Dios lo quiere reintegrar y hacerlo un cuerpo glorificado. ¿Te das cuenta? Es la pauta de la Biblia. Él quiere restaurar cosas. Él no las quiere tirar a la basura. El lente dispensacional tira las cosas a la basura. Él lo agarra y lo pone de una manera muy difícil, en lo cual no permite esa continuidad ni permite la restauración. Lo difícil es que cuando nosotros estamos pensando en que tiene que haber un tiempo aquí, donde los judíos tengan otro tiempo acá y venga un anticristo que venga a tratar de reinar en esa parte, es como que Jesús capturó las llaves y nos las regresó a nosotros. Recuerda que Jesús no bajó a pelear con Satanás. No hay pelea, porque es el rey de los cielos versus una cosita así chiquita creada. Él solamente tuvo que extender la mano y decir, dame las llaves. Punto y aparte. No hay guerra, no hay nada de que Dios contra Satanás. Nada de eso. Nada más dame las llaves, agarra las llaves. Nos las da a nosotros, pero ahora nosotros tenemos que entregarle las llaves al anticristo porque su tiempo es ahora. ¿Seriously? O sea, ¿en dónde está eso? Y entonces nos podemos agarrar, y me estoy apasionando, déjeme que se baje un poquito porque no estoy de malas. Solamente pasión, porque no es, nosotros, siempre el diablo desde el principio de la creación ha tratado de hacer acuerdo con el hombre. Dame las llaves, dame las llaves, dame las llaves y serás como Dios. Viene Mateo 4 y le dice a Jesús, dame las llaves y te daré todos los reinos que me han dado a mí. Entonces viene ahora este tiempo, dame las llaves porque mi tiempo es ahora, dame las llaves porque es mi tiempo ahorita. Y si tú ves las discusiones entre esta gente que tienen estos dos lentes polarizados, la gente que quiere defender el doom and gloom, como le dicen los americanos, todo este augurio para el futuro, ellos lo definen así. No, el tiempo es de Satanás y tenemos que darle ese tiempo ahorita. Lo empiezan a elevar por acá arriba, no entendiendo que es el tiempo que tenemos el poder más grande del universo para poder cambiar la tierra. Que somos el gigante más grande que está durmiendo ahorita. Está durmiendo por mala doctrina también. Porque este gigante ya debería de tener el poder de Dios para marchar y lo está haciendo ahorita. Lo que pasa es que estamos con oídos cerrados y no estamos escuchando lo que Dios está haciendo en el globo entero. Los milagros y prodigios que se abren aún en las mismas calles de naciones como Estados Unidos. Yo sé que en Latinoamérica hay milagros y prodigios que Dios está haciendo. Dios está asentando su reino allá. Aún en países tan difíciles como Venezuela, hay una iglesia marchante que está haciendo las cosas. No está en las noticias, pero Dios tiene una iglesia en Venezuela también. Dios tiene una iglesia en Corea. Dios tiene una iglesia aquí en Estados Unidos. Entonces, si la palabra de Dios no paró cuando sucedió el Edén, sed benditos y multiplicaos. Aunque el hombre haya perdido un rato el dominio, sed benditos y multiplicaos hasta que llega el reino de Jesús. Y a partir de allí dice que su reino no tendrá fin. Entonces el reino de Jesús sigue creciendo y sigue creciendo hasta el punto a donde Dios quiere que llegue.
que es el punto que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Alguien que me lo busque, por favor. 1 Corintios 15, 20 al 28. Es lo más hermoso. Ajá. Es lo más hermoso, es como una poesía. Es como que viene todo lo que quiere hacer el Padre, inclusive te lo voy a poner de esta manera. Mientras que el ente dispensacionalista hace una sopa de las cosas. Y por eso es que vemos a un Dios enojado aquí. Entonces el ente dispensacionalista, como son dispensaciones, vienen y agarran cosas del Antiguo Testamento y las tratan de brincar aquí encima. Y entonces acá en el tiempo de los gentiles también vemos a un Dios enojado que quiere juzgar a las naciones como en el Antiguo Testamento. No es consistente. Jesús le dijo a sus discípulos cuando querían traer fuego y azufre sobre Samaria, y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque no es el tiempo de hacer eso. Jesús dice en Juan capítulo 3, no vino Jesús a condenar al mundo, vino a salvarlo por medio de él. Jesús viene a mostrar el rostro de Dios. Y entonces como él viene a mostrar el rostro de Dios y ahora él vive en ti, entonces adivina quién está de regreso en su misión. Estamos nosotros aquí a mostrar cómo Dios es. No en el Antiguo Testamento, cómo Dios es ahora, porque en el Antiguo Testamento no lo podíamos ver. En el Nuevo Testamento lo vemos con claridad porque Jesús lo dio a conocer. ¿Sí? Entonces ahora claramente estamos dando al mundo a conocer, ¿te gusta cómo soy? Sé imitador de mí como yo soy de Cristo. Si te gusta cómo soy, imagínate cómo Jesús es. ¿Sí? He ahí ahora la gran responsabilidad de nosotros de vivir la vida cristiana, porque hay gran responsabilidad sobre nosotros. Porque tenemos que representar a Dios bien. No podemos vivir como meros humanos. He ahí el poder de la gracia, el poder de no pecar, el poder de hacer más allá de lo que la ley requiere, el poder de ir y representar a Dios. En el momento que nosotros caminamos en congruencia con Dios, mano a mano, como yo me agarro de mi esposa y de mis hijas y vamos caminando por las calles, entonces el Señor empieza a moverse con nosotros y señales y prodigios, las señales que cree de aquellos que creen, las cosas hermosas que tiene Dios para aquellos que le aman, cosas que no vinieron a los ojos humanos, ni a oídos, ni a subido a corazón de hombre, tiene Dios para los seres humanos en esta tierra, no en el cielo, en esta tierra. Aquellos que abandonan cosas, Dios les dará 100 veces más en este siglo y en el venidero también. ¿Por qué? Lo necesitamos todo. Todos esos recursos los necesitamos porque el trabajo es grande. El mundo se está muriendo. Ay, yo estoy esperando que venga Cristo a arreglar el mundo. No, no, no. Cristo ya mandó una solución. ¿Pero por qué hay tanta oscuridad en el mundo? Porque no hemos hecho nada. Él ya dio la vacuna. Somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que ir y injertarnos, inyectarnos al mundo. Ay, pero es que el mundo está bien horrible, está bien frío. Sí, mira, y se fueron a inyectar varios misioneros. ¿Cómo les fue? Entonces nos toca a nosotros ir a inyectarnos al mundo también para contribuir a la sanidad de las naciones. Por eso es la misma gracia que nos preserva, la misma gracia que nos envía. Al cabo de ahorita están sentados ustedes. En un ratito van a estar viajando a las naciones.
sus familias van a estar expuestas como la mía. Vamos a estar expuestos a las naciones porque Dios lo que da de gloria tiene que salir de las cuatro paredes. Es levantar un movimiento junto con toda la iglesia de esperar al Cristo de la gloria, pero trabajar mientras eso sucede. De ninguna manera estamos negando que el Señor viene. Pero yo no quiero permitir más que la gente caiga en error, en el error ni siquiera de un lente, con el lente futurista. No, hablo de la falta de esperanza. Hablo del que todas las cosas se van a arruinar, que no tengo poder para cambiar el mundo. Eso es ridículo. Hasta el mundo entiende. Steve Jobs revivió unas palabras de otra persona que él decía: solamente las gentes que están locas piensan que el mundo puede cambiar, y lo hacen. Puedes hacer lo que quieras con ellos, los puedes criticar, los puedes demonizar, los puedes hacer lo que tú quieras, pero el factor es que cambian, hacen cambios, y no puedes, lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos piensan que están locos para cambiar el mundo, y de hecho lo están, y de hecho lo cambian. Steve Jobs dijo eso. De hecho alguien más lo escribió, pero Steve Jobs lo hizo público. Y el mundo piensa así. Está llegando a un punto que el mundo es más optimista que la iglesia, porque nosotros estamos atascados en el cieno de nuestras doctrinas y nos ponemos a discutir en lugar de ir y hacer algo con lo poquito que entendamos. No me interesa saber nada de escatología, y por años yo pensé: no quiero saber nada de los tiempos finales. Lo único que quiero saber es: Señor, ¿qué me toca en este pedazo? Y yo me voy a dedicar a hacerlo. Eso es todo lo que me interesa. Que se pelee quien se pelee. Pero es diferente cuando uno es pastor, porque ahora tenemos que guiar a la iglesia en una dirección, y yo me niego a guiar a la iglesia a una dirección sin esperanza. 2 puntos más y necesito terminar. No voy a terminar. Bueno, necesito terminar. Jesús vino y estableció su reino con poder. Vino con una piedra y tiró esa estatua. Quiere decir, los imperios del hombre quedaron en el piso. Hay muchos imperios ahorita, está bien, pero el imperio del reino de Dios está creciendo y no está parando para nada. En el lente dispensacionalista, el reino de Dios no es hoy, el reino de Dios es después, en el milenio. Entonces esta silla la tenemos que recorrer hasta acá para que entre en nuestra cajita de la dispensación de los gentiles. Eso quiere decir de que hoy no hay poder. Es ahí donde viene la gente cesacionalista. Gente cesacionalista son gente, una palabrota para decir gente que no creen que los milagros y prodigios son para hoy. Piensan que son gracias que se le dieron solamente a los apóstoles y que ahora no existen. Nadie en este lugar me puede decir que no ha visto un milagro en su vida. ¿Tú has visto un montón de milagros en tu vida y en los de alrededor? Absolutamente. Absolutamente. Ahora, al punto que tú puedas orar por alguien y que ese milagro se lo pases a otra persona, está disponible, está en tus manos. Tenemos un profeta de Dios ahí atrás, que cuántos milagros él no ha visto en su vida y que cuánta palabra de Dios no le ha dado. A la gente sensacionalista piensa que no hay profetas ya, que Dios no habla de esa manera. Y nosotros podemos desengañarlos con fruto. Pero cuando hay un punto donde en la Biblia no se entiende algo por ser gris, no te preocupes, solo mira el fruto. Y el fruto del lente dispensacionalista ha sido un fruto muy feo. Desde sus tiempos que fue empezar a agarrar fama hasta el tiempo de los 80s, el tiempo de los 90s. 88 razones por qué Jesús va a venir en 1988. En septiembre y algo suspendieron la programación de TVN porque era el día que Jesús iba a venir. Les dejaron instrucciones de Left Behind y toda la gente. Suspendieron la programación y Jesús no llegó. Imaginas el papelazo. Eso está en Wikipedia para que lo puedas leer allí. Entonces, después, 99 razones por qué Jesús va a venir en 1999. No vino. El Y2K. Después la profecía de Nostradamus. Después los mexicanos tienen la culpa. Los mayas ahora van a acabar con el mundo. Después de los mayas, las lunas de sangre. Y después de la luna de sangre, ahora el eclipse solar.
Y si no, norte de Corea. Y así nos vamos de cosa en cosa. Montones de gente están siendo engañadas. Un montón de gente están en un pavor y una paranoia. Y estamos nosotros en reacción a lo que el reino de las tinieblas está haciendo, en lugar de estar con el enfoque puesto en Jesús para seguir cambiando la sociedad, para jalar a nuestros días cosas que no son para nuestros días todavía. Y lo malo es que el mundo espera ser destruido y la iglesia está esperando que el mundo sea destruido también. Piensan que la iglesia solo van a ser unos poquitos los que se van a salvar. Y mientras estamos discutiendo eso, millares se están convirtiendo, como 200,000 personas al día se convierten o más al día. Y es una cosa que es increíble cómo Dios está moviendo en el planeta. ¿No sabes eso? Nada más sigue a Reinhard Bonnke, es uno de ellos que está haciendo campañas por allá, por África. Sigue a Bill Johnson, que está, quién sabe por cuántas partes, haciendo campañas también. Y gente está siendo sanada y salva también. Mira a Heidi Baker, otra misionera en Mozambique. ¿Cuánta gente está siendo salvada por la mano de Dios en su vida? Mira personas que pon tus ojos en donde Dios está haciendo las cosas. Hacer una cultura de lo que Dios ha hecho y no de lo que Él no ha hecho. El lente dispensacionalista se enfoca en lo negativo y hace doctrinas de lo que Dios no ha hecho. Es como agarrar la palabra de Dios. Como Dios no sanó a mi abuelito, voy a hacer una doctrina que Dios no sana. Y he escuchado predicadores decir eso desde el púlpito. Yo no creo que Dios sana porque acaba de morir un ser amado mío. Y lo digo con respeto, es que uno habla del dolor, pero cuando uno empieza a poner el raciocinio así, entonces la palabra de Dios la ponemos en el altar del raciocinio humano y destruimos la verdad de Dios, en lugar de levantar nuestra vida al nivel de la palabra de Dios. Aquí hay un escalón muy alto. Yo tengo que hacer pesas, Franklin, para poder subir ese escalón ahí de alto, para poder llegar hasta allá. Y entonces uno empieza a ejercerse en la fe hasta que puede echar el brinco y llegar a ese escalón. Y entonces ahora el estándar está más alto. Ahora ya no me dan gato por liebre, no me pueden engañar. Entonces ahora ya sé que la fe está por ahí arriba. Y el pensar que hay esperanza en el futuro es un escalón bien enorme. Por eso estamos dando esta clase. Hay cosas de la voluntad de Dios que no se pueden cambiar. Y esto vale la pena mencionarlo aquí. Bueno que lo mencionas. Nosotros pensamos de la voluntad de Dios que es de A a la Z. Y hay cosas que cuando dijo Dios, sé bendito y fructifícate y domina sobre el mundo, esa palabra no ha parado. El ser humano sigue dominando sobre el planeta. Lo hace mal, pero sigue dominando sobre el planeta. Dios quiere cambiar eso. El ser humano se sigue multiplicando. Y el ser humano todavía es bendito sobre el planeta. En la manera en la que él sigue reproduciéndose, sigue dominando el planeta, prospera también en el planeta, a pesar de lo malo que está el planeta ahorita. Pero Dios quiere cambiar eso de la manera santa como Él la tenía en el Edén. Él quiere recobrar las cosas. Y lo van a entender este concepto más al rato. Tengo que acelerarme porque me faltan 2 puntos por cubrir, 2 puntos más cortitos, y quiero no pasarme del tiempo. Entonces, quiere Jesús llegar aquí donde leímos en 1 Corintios que Dios va a recoger todas las cosas y las va a someter a Jesús. Ese es el reino de Dios, que su reino no tendrá fin. Es congruente, te iba a llevar a esas citas, pero te las voy a dejar de tarea. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Es más, vamos a leerlo. Mateo 13. Ahí están los dos, así que de ahí lo podemos leer. Dice: otra parábola les contó Jesús: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. La fe es como un grano de mostaza, la más pequeña, pero crece como un árbol inmenso. He visto fotos en Facebook, en Google, acerca de los árboles de mostaza. Son grandes, frondosos, inmensos, de una semillita pequeñísima. Tengo un frasquito en mi casa de los granos de mostaza, es más pequeño que el alpiste, muy, muy pequeño. Son como los granitos que le salen a las uvas, las semillas. Y así es el reino de Dios, que a pesar de que cuando Jesús vino como rey, con una corona de espinas, con un manto lleno de sangre, viene Jesús como rey, y a pesar que se vea como un grano de mostaza, pero esa piedra rompió la estatua y de ahí está creciendo como un árbol enorme. Lo que eso me quiere decir es que hay un progreso. Di conmigo, progreso.
Por eso es que este es el lente progresivo, porque este es el lente en el que Dios está revelando al ser humano en progreso, no por dispensaciones. Se está revelando progresivamente. Se le reveló a Noé, se le reveló a Abraham como un amigo, a Noé como su rescatador. Se le reveló a Moisés como el dador de la ley. Se le reveló a David también como un amado, como el que le va a dar un linaje inmortal. Entonces viene y se le revela también a Daniel y está revelando más y más de su rostro. Le anuncia a Daniel, viene un reino que se va a establecer en mucho tiempo, 400 años y pico. Viene entonces 490 y tantos años después, las 70 semanas de Daniel, y llega e incrusta su reino allí. Faltan 7 semanas. Esas 7 semanas, inmediatamente después de que Jesús ascendió al cielo, los judíos tuvieron 7 semanas bien específicas, pero se han perdido en la historia. Y a partir de allí, ¿qué fue lo que pasó? El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, ya no es Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, porque todos estos que están aquí, David, Moisés, Abraham, Noé, son antiguos pactos. El Antiguo Pacto de la ley, del Antiguo Testamento, ese Antiguo Pacto vivía en los días de Jesús. Las ovejitas las degollan, les sacan toda la sangre porque es sombra de alguien que iba a venir a tomar el lugar de nosotros. ¿Quién es ese? Es Jesús. Viene el Cordero de Dios a ser degollado por la humanidad. Y en cuanto Él asciende a la gloria del Padre, el Padre está súper agradado de Jesús. Jesús está en la gloria ahora. Miran de regreso al mundo y ven las sinagogas donde siguen degollando corderitos. Yo niego ese sacrificio. Yo niego ese sacrificio. Yo niego ese sacrificio con cada cordero que están degollando. Porque estamos esperando que vuelvan a reconstruir un templo. ¿Por qué? Porque necesitamos revivir el templo para que la doctrina dispensacionalista se cumpla. ¿Por qué queremos que reviva el reino romano? Porque no se entiende que el reino romano cayó en el momento en que Jesús y Pablo le dieron el golpe. Queremos revivir el reino romano y por eso hemos demonizado a los papas. Hemos demonizado a Juan Pablo II. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, decía todo el mundo que era el anticristo y el pobre viejito ni se podía mover. Es incorrecto, eso no es correcto. Tratan de demonizar al papa que está ahorita. Tienen miedo del ecumenismo. El ecumenismo es otro tema. Hay un ecumenismo donde es un ecumenismo con todas las religiones. Eso es blasfemia, eso no es correcto. Solo hay un camino al Padre. Pero el ecumenismo cristiano, déjame realzar, el ecumenismo cristiano quiere decir que todas las iglesias se junten en una. ¿Qué parte de eso no entendemos? Jesús quiere la unidad de todas las iglesias porque es una iglesia, no son muchas. A menos que tengamos la arrogancia de pensar que solo a mí me va a llevar el Señor y a los demás no. Les vamos a mandar tarjetas postales desde el cielo. Entonces Dios quiere la unidad de todos. Quiere la unidad de los pentecostales con los bautistas. Quiere la unidad de los presbiterianos con los metodistas. Quiere la unidad entre los carismáticos y los de la palabra. Porque se ven como dos campos enemigos y no es posible. Se dicen que no, pero con sus actos lo demuestran. Somos una iglesia nada más. Entonces, ¿qué parte de Juan 17 no entendemos? Para que sean uno. Por eso he dado mi gloria, para que sean uno. Pero tenemos miedo del ecumenismo porque pensamos nosotros, ecumenismo cristiano, no mundano. El ecumenismo cristiano, porque tenemos miedo que el anticristo venga y que tome las llaves de la iglesia, sino que nosotros somos más poderosos que el anticristo mismo. Aún el menor en el reino de Dios. Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4 dice, y el anticristo ha venido, y el anticristo puede venir o viene, no sé cómo lo dice, pero también no tengan miedo de él, porque más grande es el que mora en ti que ese que está en el mundo. Eso quiere decir que aún el más pequeñito en el reino de Dios es más poderoso que el anticristo. Primera de Juan capítulo 4. No hay miedo al anticristo. Pero tenemos que revivir el imperio romano para que se cumpla nuestra doctrina dispensacionalista. Y eso nos trae un lente pervertido porque cada vez que hay una catástrofe, cada vez que hay algo espeluznante, nos ponemos contentos porque pensamos que se están cumpliendo las dispensaciones. Y es perversión porque estamos dejando al mundo morir.
porque pensamos que tenemos que dejarlo morir. Y no es correcto. Mientras tanto, en el otro lado, nosotros estamos creyendo que Dios ha revelado su rostro progresivamente y desde entonces que vino Jesús a establecer su reino, este reino sigue creciendo como árbol de mostaza, sigue creciendo como levadura, sigue creciendo como el monte en la estatua de Daniel, la piedra que se vuelve un monte, hasta que la gloria de Dios cubra el planeta. ¿Cómo va a suceder esto, hermano? Yo no tengo idea. Lo único que sé es que Dios está revelando su palabra poco a poco en cada generación como Él quiere, y la revelación que tenemos ahorita es diferente de la que había antes. Ok, hermano, explíqueme un poquito más eso de, bueno, si ya no hay anticristo, ya no hay cosas feas en el futuro y todo eso, entonces ¿qué nos queda? Qué bueno que preguntaste. Y ahí es donde vienen mis últimos 2 puntos. El primer punto tiene que ver con el reino de los cielos. Y el segundo punto tiene que ver con cómo nosotros vemos a Dios. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos una cierta identidad de cómo nosotros vemos las cosas. ¿Te acuerdas como dije al principio? A.W. Tozer dijo, lo más imperativo que va a enfrentar la iglesia es su percepción de cómo mira a Dios. Porque como miras a Dios, así eres tú. Si yo veo con el lente dispensacionalista y yo empiezo a mirar todas estas cosas y cómo Dios pierde el control de todas estas cosas, porque es prácticamente lo que estamos diciendo, entonces ahora el enemigo tiene que venir, tomar control del planeta y todo eso durante 7 años o lo que sea. Entonces estamos viendo de que una de dos, o Dios perdió el control o Él tiene absolutamente el control de todas estas cosas, lo cual eso es lo que se dice o lo que decimos en el campo futurista. Pero después de esto que está aquí, ven estos lentecitos que dice aquí, estos lentecitos que puse, y esto es cosmovisión. ¿Sabe lo que es cosmovisión? Cosmovisión es otra palabrota. Cosmovisión quiere decir el lente por el cual filtras la vida. Te lo ilustro con el chiste que les dije hace mucho tiempo. Un par de casados están en luna de miel en el campo. Entonces saca la muchacha una pierna de jamón y en lugar de ponerla entera en la sartén, le corta el pedazo de arriba y el pedazo de abajo y deja solamente el centro y lo empieza a guisar. Molesto, su esposo le dice, ¿cómo vas a desperdiciar estas partes? Y dice, es que así me enseñó mi mamá. Y agarra el celular y le llama a mamá, óigame, suegra, ¿cómo es que le corta a usted esas partes al jamón que le enseñó a su hija? Es que así lo hacía mi abuela. Y que agarra el teléfono y le llama a la abuela. Señora abuelita, ¿cómo es que usted le enseñó a sus hijas que cortaran así el jamón y todo eso? Y dice la abuelita, mijito, es que cuando yo estaba joven, dice, tenía una sartencita así de chiquita y solamente eso me alcanzaba a entrar el jamón y tenía que cortar los otros lados. Entonces se les quedó así, pero no por ninguna lógica, era porque la abuelita no tenía una sartén más grande. Entonces ese es el lente, la cosmovisión por la que vemos las cosas. Todo es rosa porque me dieron los lentes rosas. Todo es verde porque todo lo veo verde. No es necesariamente malo. Hay iglesias que se les da una revelación específica. La iglesia de oración les da un rubí, por ejemplo, y todo lo ven rojo. A la iglesia del reino le dan un diamante, una esmeralda y todo lo ven verde. La iglesia de la palabra le da un diamante, todo lo ven transparente. Y así se van dando colores y dones a toda la iglesia, pero al final cuando lo pones en un prisma es luz blanca de todas maneras, rota en un montón de colores. Es la revelación de Dios que a propósito no la ha dejado en una sola persona. Solamente uno ha tenido toda la revelación de Dios y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él ascendió y en Efesios 4 dice que Él bajó y dio dones a los hombres. No para espantar al mundo, pero para que la iglesia vaya creciendo y que vaya cumpliendo su propósito de ser levadura para el mundo. Pero entonces me pongo los lentes, la cosmovisión, el lente de cómo veo la vida. Y si yo lo veo del lente dispensacionalista, si Dios realmente tiene control de todo eso, Él es responsable por todo el mal que ha sucedido. Eso quiere decir que Dios es dictador. Y así lo veo y así me porto. Dios es dictador, porque Él ha dictado las cosas que así sucedan desde el principio del mundo y así van a ser y así tienen que acabarse. Por eso es que la iglesia defiende con tanta pasión que se tienen que cumplir los tiempos. Yo no creo que es porque quieren exaltar al diablo.
Yo pienso que es porque están celosos de su doctrina, de su programación, que así tiene que ser. Y por eso es que no podemos atacar a nadie, porque son amados, son nuestros soldados. Como alguien dijo, la iglesia de Cristo es el único ejército en el mundo que mata a sus heridos. No puede ser así. Nosotros no podemos amar al mundo si no amamos a nuestros hermanos. Entonces, en verdad, algo está mal con nuestro lente. Pero entonces, si nos ponemos este otro lente, que Dios jamás ha perdido el control, la palabra de Dios jamás ha dejado de tener cumplimiento, el reino de Dios está establecido y tiene que cubrir la tierra, entonces mi cosmovisión, veo a Dios diferente. Él ya no es un dictador, es un padre. Y está aquí para rescatar a sus hijos. Entonces ya no estoy preocupado de un remanente. El remanente es un concepto judío, es un concepto antiguo que solamente poquitos entendían, poquitos obedecían. Desde que está Jesús en su reino, todo cambia. Él dice, yo no perdí a nadie, le dice a Dios. Todos los que me diste, los tengo. Solamente aquel para que se cumpliera la escritura. De otra manera, nadie se perdió. Y yo me enfoco en nadie se perdió, no en el que la escritura decía. Yo me enfoco en el que nadie se perdió. Que en el estanque de Betesda, Jesús solamente sanó al ciego, al que estaba ahí tirado por 30 y tantos años, al paralítico. Yo me enfoco en el que sanó Jesús, no a los 300 más que no quisieron venir a él para que lo sanara. O sea, ¿dónde va a estar tu enfoque? ¿Va a estar en lo negativo o va a estar en lo positivo? ¿Sabes qué es lo difícil? Te enfocas en lo negativo, estorbas al avance del reino de Dios. De verdad. Dios está haciendo algo profético hoy en día. El río de Ezequiel que sale del templo, y entre más se va alejando del templo, más profundo es el río del Espíritu. Las iglesias se están uniendo a ese río de sanidad a las naciones. Del reino de Dios, quedan los charquitos a los lados. Esos charquitos se van a empezar a secar. ¿Quieres ser de los charquitos? It's okay. Y Dios te ama de todas maneras. Pero estamos uniéndonos a lo que Dios está haciendo. Por eso que digo, esto es más que hacerle el favor a alguna doctrina o hacerle el favor a alguna denominación. Estamos hablando que servimos un altar eterno. Estamos sirviendo nosotros a un Dios eterno que tiene un propósito eterno y nos va a pedir cuentas de lo que hacemos. La Biblia dice, se le fueron dadas una mina a cada persona. Y el Señor dice, ocupa mientras regreso. Occupy while I come. Negocia estas cosas mientras yo regreso. No dice, quédate esperando hasta que yo regrese porque yo voy a regresar a ajustar cuentas con el mundo. No, dice, ocupa, trabaja mientras yo vuelvo porque hay mucho que hacer. Y cuando yo regrese, por lo menos el interés de banco me entregas. Porque si no, siervo malo, te di el poder más grande del mundo, ¿por qué no hiciste nada? Estaba esperando que regresaras porque el mundo estaba muy feo. Siervo malo, no hiciste nada, ven acá. No está bien. O sea, ¿queremos ver a Dios como juez? Sí, va a venir un día como juez, no del mundo, de nosotros. Un Dios que va a venir como juez. Pero no tenemos que verlo así. Dios es nuestro Padre y Él no quiere que hagamos así. Que Él nos quiere decir, buen siervo fiel, mira las cosas que hiciste. Qué bueno que lo hiciste de esa manera. Mejor me fui muy por la tangente porque Dios es bueno de todas maneras. Pero de cualquier manera, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ese era el punto número 2. El punto número 2 es de que Dios lo vemos con un lente. Y si yo veo mi escatología, que todo se va a morir, que todo se va a acabar, que el anticristo viene, le tengo que entregar el poder. Yo no le tengo que entregar el poder a la serpiente, ya lo perdió. Está peleando como serpiente porque sabe que sus días están contados. Está perdiendo influencia en el mundo. Déjame decirte, aún hubiera una tercera guerra mundial, todavía hay una iglesia que se está moviendo y la levadura va a terminar levando el mundo. Y sí, Jesús va a bajar y entonces Él va a agarrar el trigo y va a agarrar los espinos y los va a quemar los espinos y el trigo lo va a juntar. Pero mientras eso sucede, nosotros estamos perseverantes en la misión. Ahora déjame decirte, y otra vez, respeto a aquellos que quieren todavía defender el punto futurista. Los amo y pueden estar aquí en la iglesia y podemos trabajar juntos. Lo único que yo pido, no le quiten la esperanza a nadie.
Antes de tratar de quitarle la esperanza a nadie, consideren que su manera de pensar puede estar errónea. Hermano Job, usted puede estar muy mal. Sí, puede que sí. Pero entonces los futuristas tienen que considerar que ellos también pueden estar mal, porque todos son conjeturas. Dios eventualmente va a revelar lo que es cierto. Y conforme Él lo vaya revelando, Él va a pedir cuentas a la iglesia de lo que ya sabe. Entonces, como quiera que sea, mis hermanos, blanco y negro, Jesús el Rey viene. Y que Él me halle trabajando cuando venga. Si yo creo en el rapto, creo en el anticristo, lo que sea, that's fine. Cree en lo que quieras, pero trabaja en lo que viene. La iglesia, la vida cristiana no es algo que tú lo analizas con la mente y tratas de que toda la gente, o persuadir a la mayoría de gente para que piensen como tú para hacer las cosas. Yo no estaría hablando estas cosas si no hubiera visto los frutos. Los frutos de la gente que tiene esperanza son increíbles, porque están cambiando el mundo. Están locos y los tachan de locos. Y de hecho lo están. Y son los que están cambiando el mundo ahorita. Gente que Dios les ha dado influencia, aún para estar cerca de la Casa Blanca y tratar de ayudar a la gente que se encuentra ahí porque están locos. Creen que de veras pueden cambiar el planeta. Ahora, este asunto del reino de Dios, y con esto voy a terminar. Este asunto del reino de Dios es una cuestión bien interesante porque el reino de Dios no es comida ni bebida, pero es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de eso ya, viene pronto, donde vamos a empezar a hablar del Espíritu Santo. La idea del cielo con la tierra, yo les he dicho esto antes. Voy a ir a Juan y perdónenme por el tiempo, pero si no es por ustedes, por lo que nos están escuchando. Cuando estamos hablando acerca del cielo y la tierra, como nosotros agarramos con lente dispensacionalista, no entendemos cuando estamos en el lente histórico, en el lente progresivo, en el cual nosotros estamos viendo en el lente histórico, como por ejemplo cuando Jesús declara: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Nosotros pensamos que los cielos y la tierra quiere decir que Dios va a destruir los cielos y la tierra. Eso no es cierto. En el ente histórico le llamaban al templo, el lugar santísimo le llamaban los cielos. El lugar santo le llamaban la tierra. El patio de los gentiles le llamaban la mar. Y esto Jesús lo está diciendo en contexto: este templo va a ser destruido, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras que estoy pronunciando no van a pasar. Si lo quieres ver con el lente histórico. Yo les he dicho que yo soy parcial en esas cosas, que yo creo que Dios puede agarrar un verso de esos y respirarlo al día de ahora. Y yo creo en verdad que los cielos y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios jamás va a pasar, va a ser eterna. Pero el contexto que Jesús lo habló históricamente está hablando del templo de Jerusalén. Y efectivamente, el templo, los cielos y la tierra se fueron. Hermano, no le creo. Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Yo les dije en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 está hablando Jesús con Nicodemo y le dice: tú tienes que volver a nacer. Y Nicodemo le dice: volver a nacer, ¿qué tengo que hacer? ¿Regresar otra vez al vientre de mi madre? Entonces dice Jesús: no entiendes. Dice: lo que es de la carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. Es necesario que así sea. Dice: pero esto no quieres entenderlo. Nosotros damos testimonio de lo que conocemos porque lo conocemos. Dice: ustedes no entienden nada. Dice: pero es más, solamente el que vino del cielo, ese que lo entiende, el que vino del cielo, el que mientras yo estoy hablando contigo, estoy en el cielo. Y Nicodemo se le queda viendo como que: ¿y ahora? ¿En el cielo? ¿Y estás hablando conmigo ahorita mismo? ¿Tú te has dado cuenta que en el principio, y lo vas a escuchar de un teólogo, no lo vas a escuchar de mí, lo vas a escuchar de un estudiado, un doctor en divinidad? El cielo y la tierra eran la misma cosa cuando el Edén fue creado. Era la misma, puedes pensarlo como una dimensión distinta. En el momento que el hombre pecó, esa dimensión se separó. Y ahora el cielo está por otra parte y la tierra está por otra parte. Cuando alguien se muere, pensamos que vamos a brincar al cielo, no dándonos cuenta que el cielo y la tierra se interponen, pero necesitan puntos de conexión. Y eso era lo que es el templo para los judíos. Cuando ellos venían y sacrificaban un borreguito, entonces como que el borreguito absorbía el pecado por un ratito. Entonces ellos podían venir a la presencia de Dios, y al estar en la presencia de Dios están en el cielo, en cierta manera. Cuando viene Jesús como el verdadero tabernáculo, entonces ahora Jesús es el cielo en la tierra, el reino. Viene el reino de los cielos. El reino de los cielos se acerca, ahora viene Jesús como representante de los cielos. Entonces,
Ahora que nosotros estamos aquí, nosotros somos esos pedacitos de cielo, las primicias que donde quiera que estamos mostrando a la gente cómo el cielo se ve. Porque alrededor de mi vida hay avivamiento, alrededor de mi vida está el reino de Dios, en mi casa está el reino de Dios. La gente puede ver un pedacito de cielo si se asoman a ver a mi familia. Y así tiene que ser con todos nosotros. Eso quiere decir que el reino de Dios de verdad ha venido. De verdad, Raúl puede ser profeta, a donde quiera que vaya. Va caminando con el reino de Dios. En verdad, mi papá puede ser un pastor del reino, aquí todavía. 6 minutos más y te vas a tomar tu café y donas, ¿ok? Porque les trajeron café y donas. Dad, ¿puedes poner el video, por favor? Les voy a mostrar un video por este teólogo y nos vamos. ¿Qué les parece? ¿Pudieron comprender lo que se les enseñó el día de ahora? Las 3 cosas. El panorama bíblico progresivo. Se les dio también cómo se ve el lente, la cosmovisión de ver a Dios como Padre y no como dictador. Y ahora les vamos a mostrar el reino de Dios. Lo que significa el reino de Dios o el cielo y la tierra, el concepto del cielo y la tierra y por qué nosotros somos. Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos 2 espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación, y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos 2 espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay 2 tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño, pero ¿qué tiene que ver con esto los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen.
Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios, pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir, pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad, viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Esto nos da un lente absolutamente diferente e increíble, porque entonces esta amenaza que está pasando ahorita contra nuestra nación, podemos orar contra ella. Podemos orar contra lo que está pasando en Venezuela. Podemos orar para que Dios sane a un enfermo de cáncer y no decirle: Dios te ha dado esta enfermedad para enseñarte algo. O sea, todos esos lentes tienen que cambiar en nuestra iglesia. Debemos de ser una raza diferente, algo completamente distinto. Ver la Biblia por lo que es. No tratar de imaginarnos o inventarnos cajas donde no van. Yo prefiero ver a la Biblia con un lente progresivo, de ver la Biblia de una manera histórica y anclada de esa manera, tratar de entender qué fue lo que los oyentes trataron de percibir y qué fue lo que Jesús trató de enseñarles, en lugar de inventarme cosas que no sucedieron así. De hecho, te diré que en la Biblia busca, donde quiera que está traducido el fin del mundo, no quiere decir fin del mundo. Vete a buscar la palabra original. Es generalmente la palabra aion, la palabra edad, o la palabra otro tipo de cosa, pero nada que ver con el fin del mundo. Hay otra palabra también que te puedo decir, pero en fin, ahorita podemos orar para que Dios preserve nuestras vidas, que nadie quite el futuro de mis niñas, que nadie quite el futuro de tu propia familia, ni nada de eso.